tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Pasado Reciente, del ciclo que el año pasado les propuso a través de esta pantalla y a través, de internet, que también ustedes lo pueden ver por internet, a Pasado Reciente. Este año volvemos con un programa especial por el 38 aniversario de la nueva federación. Estamos en las vísperas de un nuevo 25 de marzo y es motivo de festejo, obviamente, para lo que ha sido aquel traslado, aquella inauguración y todo lo que, nosotros los federaenses y quienes se vinieron a vivir aquí pueden conocer, ¿no? Nosotros ahora le proponemos a través de este programa especial recordar en 2 horas casi que va a tener el programa, así que acomódense y frente a la pantalla y comencemos a recordar con material histórico, por supuesto, de lo que fue aquel 25 de marzo de 1979, y también vamos a tener invitados que nos van a ayudar a ese recuerdo y al repaso de la historia. Y como siempre van a ver material inédito, imágenes de lo que fue aquel proceso, ¿no? De construcción, pero también de destrucción, porque para que haya construcción tiene que haber destrucción. Y van a ver imágenes desde la demolición de la vieja federación, van a ver imágenes del día que celebramos en un rato nomás, el 25 de marzo de 1979, y por supuesto van a ver también imágenes de lo que era federación en aquellos primeros años después de que quedara inaugurada la nueva ciudad de Federación, motivo de orgullo, ejemplo, un caso inédito para América, para la Argentina ni hablar, y todas esas curiosidades. Vamos a tener 2 invitados en el programa, vamos a mantener una charla con quien era intendente en ese momento y a quien le tocó llevar adelante, conducir los destinos de una comunidad que estaba en medio de la incertidumbre, en medio del desconcierto también. Y bueno, también vamos a tener a la profesora de Historia, Dina Burna, que nos va a ayudar a ordenar un poquito de cómo se fue dando todo esto, ¿no? Cómo se llegó a aquel 25 de marzo de 1979 y qué implicancia tuvo después aquella jornada que los federalenses recuerdan muy bien. Y bueno, también aprovechamos para contársela a aquellos que han venido en los últimos años a radicarse a Federación a partir del despegue turístico, del crecimiento de la ciudad. Vamos a comenzar, para ponernos en clima, con un audiovisual que fue preparado hace unos años atrás, que repasa más de 200 años de historias de esta comunidad, desde Mandisoví en sus orígenes y hasta las termas. Porque, allí van a ver ustedes que pone en contexto esta historia que le vamos a contar a partir de este momento en un día muy especial, en un programa especial para un día muy especial. Audiovisual, y volvemos para seguir disfrutando de esta edición de Pasado Reciente. La nueva ciudad de Federación se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Entre Ríos, a unos 480 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a solo 5 minutos de la Autovía Nacional 14 sobre el corredor del río Uruguay. Fue construida allá por el año 1979 para reemplazar a la vieja Federación, aquel pueblo desaparecido bajo las aguas del lago de Salto Grande, embalse del complejo hidroeléctrico que lleva el mismo nombre y se ubica en el curso inferior del río Uruguay. Sus orígenes se remontan a la etapa postjesuítica, cuando el capitán Don Juan de San Martín, padre del Libertador, instala la posta de Mandisoví en el año 1777. Para mediados del siglo XIX, en plena organización nacional, constituido en lugar estratégico, Mandisoví pasa a ser víctima de las guerras fratricidas. Se transforma entonces en un lugar inestable y foco de constantes ataques.
En 1847, agobiado por las usurpaciones, las devastaciones y los incendios, los mandisobeños solicitan al general Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, que autorice un traslado que les permitiera recuperar la paz social. El general autoriza el traslado y sugiere que a partir de esa reubicación cambien de nombre. Es así que pasa a denominarse Pueblo de la Federación y ocupa un lugar de privilegio sobre la costa del río Uruguay, donde se transformaría en un importante puerto, ideal para el arribo de las jangadas provenientes del norte con el pino de Brasil, que durante el siglo XX le daría preponderancia al punto de convertirlo en un polo maderero del país, con la instalación de la primera fábrica de madera terciada en Argentina hacia 1945. En el año 1979, Federación es relocalizada en su tercer y definitivo emplazamiento, la nueva Federación. Más de 1.000 familias, que totalizaban una población de 6.500 habitantes, fueron alojadas en la flamante ciudad. En ese contexto, la comunidad debió sortear una dura etapa de adaptación y superar el estrés por el desarraigo provocado ante un traslado compulsivo. Hacia principios de los años 90, su principal actividad económica, la madera, había caído en una marcada depresión, al punto que solo quedaban en funcionamiento 5 aserraderos, luego de haber alcanzado los 50 establecimientos. Así es que se inicia la búsqueda de aguas termales en Federación, un proyecto gestado por autoridades municipales, acompañada por las entidades intermedias, representadas en una comisión de aguas termales y con el apoyo de toda la comunidad. Allí está presentada la historia, ¿no? Un pueblo, una comunidad que ha tenido más de 200, que tiene más de 200 años de existencia. Es difícil resumirla en 5 minutos, pero ustedes podían ver allí un repaso histórico que nos permite entender por qué llegamos a aquel 25 de marzo de 1979 y por qué hoy estamos en la antesala de la celebración de los 38 años de esa nueva ciudad. Yo ahora les propongo la primera pausa en el programa y cuando volvamos vamos a estar hablando con quien le tocó conducir todo aquello, el jefe comunal, el hombre más importante que tenía la comunidad en ese momento. Estoy hablando del doctor Humberto Hartwig y con él vamos a ir ya dando los primeros trazos de este recuerdo que pretendemos a un rato nomás de celebrar los 38 años de aquel 25 de marzo. La Secretaría Municipal de Turismo invita a participar de los actos celebratorios por un aniversario más de la nueva federación y extiende el saludo a todos los federenses nativos y radicados que apostaron por el proyecto turístico. Albertone, siempre pastas frescas, desea un muy feliz cumpleaños a Federación, Las Rosas y Pío XII. Tienda Jamaica, saluda a la nueva federación por un año más, desde su local en Las Camelias, Casi Urquiza. Tienda Jamaica, todo para la práctica deportiva. Desde las alturas, Imágenes Aéreas Federación, servicio de drones de Claudio Flores, adhiere a los saludos por estos 38 años. Soladray Rock le desea un muy feliz cumpleaños a Federación y que el rock siga sonando. Farmacia La Central, un verdadero estilo a la hora de regalar. Comparte alegría por los 38 años de la nueva federación. Caja de jubilados y pensionados para el personal municipal, Lo Nuestro. En el día del cumpleaños de la nueva federación adhiere a tan importante acontecimiento, trascendental para la actualidad de progreso y pujanza de esta comunidad. K Multiespacio brinda por estos 38 años. En Hipólito Yrigoyen 173, K Multiespacio les desea a Federación un muy feliz cumpleaños. Y está claro que no se puede contar una historia de más de 200 años en 5 minutos. Por eso nosotros nos posicionamos en ese 25 de marzo, ¿no? 25 de marzo de 1979 y sus implicancias. El año pasado, lo decíamos en la presentación, rescatamos algunas cosas de estos casi 40 años, 38 en horas nada más, 38 años de esta nueva federación.
que, bueno, valió el sacrificio de mucha gente, ¿no? De nuestros antecesores, de gente que tuvo desde distintos lugares que sacar adelante la ciudad, empezar de cero. Se imagina, ¿no? Empezar de cero, una ciudad nueva, además vivir esa simultaneidad, ¿no? de tener que asistir al dolor de la demolición. Vamos a ver imágenes, ya vimos algunas, pero vamos a seguir viendo imágenes de la demolición. Inevitablemente hablar de la nueva federación te lleva a hablar de la vieja, porque para que haya construcción, primero tuvo que haber destrucción, decíamos, y eso es así. Vamos con el primer invitado de este programa especial de Pasado Reciente. Se viene el 25 de marzo y hablando de protagonista, estamos con un protagonista, el doctor Humberto Artui, que le tocó aquel rol tan difícil de ser el jefe comunal en ese momento, de tener que encabezar lo que puede también definirse como una verdadera gesta del pueblo de Federación, que tuvo que empezar de cero, que tuvo que pasar por todas estas cosas. Vamos a saludarlo al doctor Artui. Doctor, muchas gracias por estar esta noche acompañándonos, una noche muy especial para los federaenses. Estamos ante los 38 años de la nueva federación. ¿Cuáles son los recuerdos, lo que se le viene ahora, ¿no? a ese tiempo de distancia de aquel hecho? ¿Qué es lo que más...? Bueno, buenas noches, Martínez. Primero muy agradecido por esta invitación, porque me permite, ya pasado varios años, recordar algunas cosas importantes y que fueron muy significativas para mí. Fundamentalmente, como vos decías, la gesta federalense. Eso fue lo más importante, porque acá creo que, si bien hubieron algunas figuras que sobresalieron desde todo punto de vista, el pueblo de Federación fue el principal impulsor para que Federación cayera y pudiera levantarse en esta nueva ciudad. Realmente fueron años muy difíciles porque nos tocaron tiempos políticos, tiempos del proceso, tiempos en que la ciudad, la construcción de la ciudad era una incertidumbre, porque hubo gente del gobierno nacional que vino acá a ver si era posible construirla o llevarla a otros lares. Evidentemente hubieron gobernantes que se decidieron, apoyados también acá por instituciones de la ciudad, que hicieron posible que Federación siga existiendo. Ahora, ¿cómo son esas cuestiones, cómo fueron, ¿no? Esas cuestiones, si quieres, más cotidianas de organizar? Se lo pregunto a usted, doctor, porque tuvo el difícil rol de encabezar, ¿no? Es decir, en estos pueblos el intendente es una referencia inevitable, es decir, la gente a quién le pregunta. ¿Cómo fueron aquellas cuestiones cotidianas de organizar toda una ciudad en un lugar nuevo y bueno, y seguir con la rutina de pronto de atender los problemas que generalmente la gente se los deposita a la municipalidad y al intendente y a sus representantes, ¿no? Más allá de todo esto que te decía recién, y ahora vamos a hablar del contexto político que le tocó a Federación en todo ese proceso, ¿no? Mirá, Martínez, lo que ocurrió realmente que hubo que improvisar muchísimo. Todo lo que tuvimos, es decir, el rol de autoridades, es decir, ya sea la comuna, ya sea el CONFE, que era un organismo que se encargó del relojamiento, tuvo que hacer cambios sobre la marcha. Hubo que ver, porque estaban llegando el agua, estaba por la represa por cerrar y no se sabía cómo iba a ser el traslado. Entonces hubo que organizarse, estudiar, ver sobre el momento, porque nada estaba previsto de cómo iba a ser esta ciudad.
si bien estaban distribuidas las viviendas en lo que hace a los estándares de cada uno, a los dormitorios de cada uno, pero cómo hacer el traslado no estaba definido, lo que hubo que hacer a último momento. Claro, yo pienso, ¿no?, en algunas cuestiones que son, digamos, de la órbita de la comuna. Tener, por ejemplo, afrontar un alumbrado público que era muy distinto en la nueva, de pronto la recolección de basura, ¿no? Esas cuestiones que corresponden al cotidiano de la municipalidad y del manejo de la municipalidad. Claro, tenemos unas imágenes que en algún momento, el año pasado, se reunieron aquí, y usted lo recordará, creo que tengo presente, doctor, quienes trabajaron en la inspección de obra de la nueva federación. Y me sonó bien fuerte la frase del doctor Atri, porque alguien dijo también, hubo que improvisar mucho, dijo en ese contexto, hace un año, durante la celebración de los 37 años. Y bueno, se ve que eso fue, ¿no? Al tener que afrontar cosas inéditas, cosas nuevas, no había otra manera, había que improvisar. Había que hacerlas porque aquello no se detenía. Es decir, había compromisos internacionales en la represa que era imposible pararla. Qué sé yo, hubo momentos críticos en donde las primeras familias venían con viviendas terminadas, ningún problema, pero a medida que avanzaba el traslado, sus viviendas estaban inconclusas. Faltaban algunas puertas, faltaban algún sanitario. Yo me acuerdo una vez que dijeron, bueno, no, tenemos que parar. Bueno, salí a recorrer las familias que se iban a trasladar y me dijeron, no, nosotros queremos ir como sea, pero querían venirse como sea, primero por la expectativa de una ciudad nueva, de una casa nueva, para organizarse, sino que también la vieja era tierra de nadie. Es decir, estar allá, cuando uno ve las imágenes fundamentalmente que estábamos hace un momento recordando de esa película homenaje que se hace entre abril y mayo del año 79, cuando se demuele, es decir, era un constante pasar de topadoras, camiones, destrucción de las viviendas, del arbolado, y bueno, eso era bastante caótico y aparte inducía a que toda la gente deseara trasladarse, aunque sea en las condiciones que estaba. Aquí también, aquí no era, acá teníamos, por ejemplo, las calles no estaban terminadas, el alumbrado público eran postes con una lucecita de tanto en tanto. Bueno, hubo que realizar la recolección de residuos que vos decís, el tema de los comercios minoristas, por ejemplo, es decir, el almacén, la panadería, es decir, son construcciones que se hicieron sobre la marcha y fuimos habilitando en lugares estratégicos para que la gente pudiera, por lo menos, tener los artículos de primera necesidad a su disposición. Ahora, ¿cuántos sentimientos encontrados, ¿no? Recién te hablaba de la expectativa por una ciudad nueva. Yo creo que eso estaba entre los federaenses, ¿no? Pero también estaba ese dolor por ver demoler la casa, digamos, derrumbarse la casa, perder el sitio, perder esas cosas. También estaban ahí conviviendo en toda esa situación. Mirá, yo te digo una cosa, yo no fui a ver la demolición de mi casa, no quise. La casa del padre, y muy pocos edificios fui a ver que lo hacían, porque realmente era bastante el dolor que tenía. Pero yo creo que era tan rápido todo, es decir, tan vertiginoso, que ese dolor se mitigaba con la esperanza de que aquí teníamos, bueno, vamos a acomodar los muebles, vamos a arreglar el patio, un montón de cosas que había que hacer, y como todo lugar nuevo en el que uno va a habitar, ¿no? Claro, bueno, y aquí en la nueva, ya todo lo que recién mencionaba, ¿no? Organizar todo desde cero. Hubo gente que no se halló aquí.
Ah, por supuesto, no, muchísima gente. Hubo gente que no se halló, que nunca se yo tampoco. Hubo gente que se fue, hubo gente que volvió. En fin, se dieron muchos casos. Y también tardaron gente en la familia que tardaron tiempo en reacomodarse, en ubicarse en los distintos lugares. Creo que bien lo dice la profesora Dina Burna cuando en algunos párrafos de su libro, que no sabíamos un montón de cosas, dónde estaban los vecinos, dónde estaban, en fin, había que buscarlo. Pero creo que primó qué sé yo diría la valentía de este pueblo. Yo digo, el más grave problema que hubo fue el tema eléctrico, consumo eléctrico. Claro, nosotros nos dieron las casas con cocinas eléctricas y termotanque eléctrico. Es decir, eran elementos modernos, tal es así que algunas cocinas todavía siguen funcionando. Y bueno, en el primer tiempo lo utilizamos para cualquier cosa. A los 3 meses viene la primera boleta. Fue una época crítica, justamente. Y hubo movilizaciones, hubo gente que comentó. Bueno, después, gracias a Dios, se acomodó un poco, comentando cómo se debía usar los artefactos, y el municipio colaboró mucho con aquellas boletas que eran desmesuradas, considerando la situación económica de cada familia. Y así. O sea que hubo que también superar eso, ¿no? Por supuesto. Esas dificultades de un inicio en la nueva federación, que tuvo sus problemas, tuvo sus inconvenientes. ¿Cómo fue aquel 25 de marzo de 1979? 25 de marzo fue un día radiante. Por ahí tengo el primer programa, que te lo voy a facilitar, el programa de actividades que hay. Y te lo describo a grosso modo, y era la llegada del presidente, que era una canchita de la liga. Allá en la vieja ciudad. En la vieja ciudad. Siempre hay que aclararle a la gente. Pues. En la ciudad, claro. Después, no tuvieron la posibilidad que tuvimos nosotros de vivir aquel proceso, aquella jornada, ¿no? Caravana de vehículos hasta la iglesia se hizo un tereum, creo. Después se retiró el busto de San Martín, que fue trasladado para la nueva ciudad. En la municipalidad se le entregó al presidente un cofre con tierra, se firmó un pergamino. Luego viajamos en helicóptero. Tuve la suerte que tanto gobernador como presidente, yo estaba un poquito más atrás, me acercaron a cortar la cinta, un hecho importantísimo. Por supuesto, después fuimos al acto central, San Martín y Las Rosas, que estaba el palco. Ahí tenemos imágenes, creo que ya estamos compartiendo. Ya estamos llegando. Compartimos imágenes de... Te comento un hecho, sí. A ver. Es decir, el locutor oficial era un señor Mentesana. Mentesana es el apellido de él, justamente, el locutor oficial. Mentesana, faltaba media hora para empezar el acto y no había llegado. No teníamos teléfono celular ni nada. Entonces, bueno, no había locutor. El locutor oficial de la municipalidad era Humberto Elías Combi. Tongora. El recordado Tongora. Tongora, con una voz excepcional. Y bueno, ¿qué hicimos? Lo mandamos a que se ponga un traje a Tongora. Iba a ser el locutor oficial del acto. Bueno, lamentablemente no fue, porque apareció a tiempo Mentesana y así fue. Bueno, qué momento, ¿no? Diré un amigo mío, que ese momento ahí previo, la cinta se corta sobre la avenida. Sí, ¿no? al lado entre lo de Cachimbo, del comercio, y lo que era Arce antes. El palco se monta a la esquina. Avenida San Martín y La Rosa. Y La Rosa, que lo quería que el intendente Manuel Abreu ponga una placa,
que no diga ningún nombre de quién fue ni nada, pero que se inauguró, porque el pueblo inauguró ahí la nueva ciudad. Después, bueno, se colocó el busto, se puso un pergamino que está en el museo en este momento, creo que habló el gobernador, y después lo más importante fue la entrega de las viviendas, de las primeras 250 viviendas. Es decir, el presidente se lo entregó a la señora de Vago, el gobernador a don Fernando Guerrero, y la tercera, la más importante, la que yo considero, es la de la empresa. Es la que entrego, la vivienda que le entrego a mi padre. Esa foto ¿Lo podemos tomar? Sí. Es resumir un poco todo lo que yo viví en la vieja y lo que iba a vivir en la nueva. Sí, porque... a nivel personal una experiencia muy fuerte, ¿no? Digo, sí, el ser intendente, ahora vamos a hablar del contexto político, pero... Ojo que con 28 años. Claro, muy joven, ¿no? Qué peso, qué mochila, digo, tener toda la responsabilidad de conducir a un pueblo, si se quiere, ¿no? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Es algo, es motivo de orgullo? Yo lo que... Lamentablemente sí viví un momento político que para la historia es el peor momento de la República. Bueno, pero nosotros no nos olvidemos, estábamos a 500 kilómetros del lugar de los hechos más importantes. La historia grande del país nos pasó por el costado, prácticamente. Acá está un pequeño pueblito de 5.000, 6.000 habitantes. El periodismo, lamentablemente, no nos informaba qué era lo que pasaba realmente, pero a pesar de todo lo ocurrido, y esto sí sé que puede significar tal vez una condena o algo, yo por federación, si hoy tuviera que hacerlo, lo hago de vuelta. Sí. Bueno, para que tomemos conciencia del contexto político en el que tuvieron que desempeñarse el doctor Humberto Artwig, después le voy a preguntar cómo eran llevar las inquietudes de una población, ¿no? El momento en que había un gobierno de facto, una dictadura. Vamos a ver un pequeño tramo de un informe periodístico de la época, y entonces tomemos conciencia de lo que se vivía y en qué contexto le tocó a Federación, como dice Humberto, en qué contexto le toca al pueblo de Federación tener que reclamar por sus derechos, pedir que le hagan la ciudad. Estas son cuestiones que van más allá de las cotidianas y de las cosas que hablábamos recién con el doctor. Pero veamos cómo se vivía en aquel momento. El 24 de marzo de 1976, a las 3:10 de la madrugada, los militares se hicieron con el poder. Muchos ciudadanos imaginaron esperanzados que era el ansiado final del caótico gobierno de Isabelita. No sabían que el llamado proceso de reorganización nacional iniciaba la etapa más trágica de la historia argentina. El país se convirtió en un infranqueable cuartel. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Inicialmente iba a ser un combate contra la subversión. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra.
Y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Pero se desató una política de terror que no respetó la más elemental dignidad del ser humano. Se sucedieron los rastrillajes, los allanamientos, las redadas, las torturas, las violaciones y los asesinatos, sin distinción de edad, condición social, creencia religiosa o sexo. Unos 340 centros de detención clandestinos, Escuela de Mecánica de la Armada, El Olimpo, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Cacha, La Perla, el Vesubio, fueron la infraestructura de una de las técnicas de represión más perversas, la del secuestro-desaparición. Reducida la justicia a una formalidad, entrar en estos chupaderos, como en el infierno de Dante, era dejar afuera toda esperanza. No se salvaron ni ancianos, ni adolescentes, ni chicos recién nacidos. Según testimonios o denuncias de militares arrepentidos, muchos detenidos desaparecidos, aún con vida, fueron arrojados desde aviones militares a las aguas del Río de la Plata o el Atlántico. No faltaron voces de protesta, como la de María Elena Walsh, quien en agosto de 1977 publicó en el suplemento cultural de Clarín su famosa nota Desventuras en el país jardín de infantes. O Adolfo Pérez Esquivel, fundador de Paz y Justicia, que sería galardonado en 1980 con el Premio Nobel de la Paz. Las rondas de las madres de Plaza de Mayo en busca de sus hijos desaparecidos alertaron al mundo sobre lo que sucedía en la Argentina. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. En septiembre de 1977, el presidente norteamericano Jimmy Carter manifestó al general Videla su preocupación por la violación de los derechos humanos. Lo mismo hizo la OEA. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 y constató 5.818 desapariciones cometidas hasta mayo de ese año. Asesinatos de personas insospechadas de cualquier contacto con la guerrilla y aún funcionarios del propio gobierno militar, como el embajador Héctor Hidalgo Solá o la diplomática Elena Holmberg, difundirían por el mundo rostros y nombres que aún inquietan. Camps, Suárez Mason, Astiz, Macera. Una vez recuperada la democracia, en la siguiente década, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas constataría 8.960 desapariciones. Otros organismos de derechos humanos hablarían de 30.000. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino,
que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Para el pueblo argentino, el balance no serían las cifras, sino un básico deseo. Y este era el contexto histórico en el que se produjo toda la, digamos, lo nuestro, ¿no? En el contexto en el que tuvimos que afrontar ese traslado histórico, contexto muy difícil, como ustedes vieron, un momento difícil político para el país, una dictadura como régimen, y mi pregunta, mi inquietud es saber cómo hacían para, en ese contexto, llevar las inquietudes de una población que iba a ser trasladada, que iba a tener que afrontar todo ese proceso, no digo proceso del sistema político, pero digo proceso que Humberto, ¿cómo era aquello? ¿Cómo eran las relaciones institucionales? ¿Cómo era la canalización de las inquietudes del pueblo? Las relaciones con las autoridades entonces. Yo, en el año 76, en julio 76, tuvo el secretario de Economía de la Nación, Juan Alemán. Sugería que Federación no había que hacerla. Y eso de no hacerla, yo las he escuchado de militares, de políticos en tiempos de facto y en tiempos democráticos, que el gasto de hacer una nueva ciudad era tremendo. El presupuesto. Esa ciudad convenía, tal es así, la última la escuché hace 4 o 5 años en un despacho de un funcionario en Buenos Aires, y dice, no, pero Federación, dice, le hubiesen indemnizado a todo, con lo que costó le daban para que compre 2 departamentos en Recoleta. Ese era el pensamiento. Acá hubieron instituciones, el Centro de Comercio fue una de las más importantes, Silvestri, Pedro Mautone, y también el intendente Guerrero en su momento, y en la cual plantearon necesidades ante el gobernador, las explicaron. El gobernador, que era un brigadier muy sensible, tomó la posta y se jugó por Federación. Es decir, viajó a Buenos Aires, habló con el ministro del Interior, que era Arguindegui, y en la cual se decidió la construcción de Federación. De ahí tener la fecha de la anunciación, creo que es de 30 de septiembre de 77. Exactamente. Que la transmitieron Pujol, Borgo y del 76. Discúlpeme, doctor, que lo corrijo. El 76, tenés razón. El 24 de marzo fue la dictadura, deciden no... El mal de Carcasó avanza. Y bueno, ahí se anuncia, por supuesto, nuestra caravana, nuestro festejo en la gruta, nuestra caravana a Chajarí tenía un objetivo. Los discursos se hicieron en Chajarí por algo, porque Chajarí ya estaba preparando el lugar para ser el barrio de Federación. Bueno, y ahí se decide hacer la ciudad con algunos recortes, tal es así que se llama licitación, lo gana una empresa que tuve la suerte de ir a visitarla en Buenos Aires, y era la verdad, eran casas muy precarias. De así que se elimina esa empresa y va a la anteúltima, que es la que hizo esta construcción. Salimos ganando porque, es decir, Federación se movilizó a través de doña Diana Ramos, me acuerdo, haciendo telegramas que no queríamos el sistema constructivo tradicional, premoldeado, premoldeado, como eran las primeras. Entonces pedíamos la construcción del sistema tradicional. Tal vez así que no sé si no es tu casa o por ahí, la de tu padre, esa empezó con el tradicional. Bueno, la cosa que gracias a Dios se puede cambiar. Todo eso. Y decir, Arguindegui toma como propio la ciudad de Federación.
Y explico el tipo de este funcionario. Voy a hablar y perdónenme del lado bueno, cuando se hace su despedida de la función, sobre todas las capitales de las provincias de Argentina, a la primera ciudad que viene es a Federación, ¿no? A despedirse, justamente. Y él fue un poco el impulsor o el precursor o quien dio la orden para que Federación se hiciera. Después vinieron un montón de cosas. ¿De quién está hablando? De una autoridad de la época. Sí, del ministro del Interior. Arguindegui. Arguindegui. Ministro del Interior. Albano Arguindegui. Albano Arguindegui. Bueno. Es decir, Albano Arguindegui después investigado y creo que la única causa que tuvo fue la de Paraná, que no me acuerdo, pero fallece antes que se dicte sentencia. Pero estaba dentro del grupo. O sea que siendo al punto del interrogante había de todo entonces. Había de todo. Gente que por ahí se mostró más accesible. Con nosotros en la Federación, yo tuve la suerte de que todos los funcionarios que vinieron a la Federación de primera, tuve funcionarios provinciales, funcionarios nacionales, aquí hubo mucha gente, por ejemplo, que se yo, el cura Viola, uno de los personajes más importantes de la ciudad, doña Edith de Ramospe con su comisión de no propietarios, el negro Guerrero, Fernando Guerrero, otro tipo con una fuerza impresionante, don Pedro Mautone, un olvidado, es decir, gente que a través de distintas comisiones o grupos y demás cosas, y eran escuchados. Pero hay una historia negra también, una historia negra porque aquí lo que también se dio el 14 de marzo de 1978, aparecieron 2 carros de asalto, una noche, un sábado, y hicieron unas buenas razias de la ciudad. O sea, una historia negra que está de alguna manera emparentada con lo que veíamos en el documental. Con eso. Las razias, exactamente. Se cargaron mucho y demás. Yo me acuerdo que eran las 4 de la mañana, yo había ido a la ciudad de Concordia, 2 clientes me habían ido a buscar como abogado, y bueno, me fui a la jefatura departamental. Y en la jefatura departamental era un caos total de gente golpeada, y en el medio lo veía justamente al que era intendente en ese entonces, Fernando Oscar Guerrero, a los gritos pidiendo que paren la cosa. Pero lo importante de todo eso es que a la semana estuvo el jefe de regimiento para escuchar todas las inquietudes y los damnificados. Después estuvo el jefe de la policía de la provincia. Actuó la justicia y a los 5 o 6 años más o menos quedaron condenados varios oficiales. De acá había un oficial y 3 agentes que quedaron cesantes. Es decir, en cierta forma había justicia. Bueno, todo eso en medio del tema de hoy, ¿no? La inauguración de la nueva SEC, uno puede llegar a pensar que fue una cosa linda, digamos algo de la historia, un suceso de la historia, pero que bueno, que como todos los sucesos también impregnados de algunas cosas que por ahí no se cuentan, ¿no? Habitualmente no se cuentan. Humberto, hablaste del sistema de construcción. Nosotros el año pasado, contábamos recién, tuvimos la presencia de quienes trabajaron en la inspección de obra, y allí se contó con lujos de detalle todo lo que se vivió con respecto a lo que fue la ejecución de la obra de la nueva ciudad, ¿no? ¿Sabes cuántos metros de tierra se movieron? 1 millón de metros. Un año tardó un año. Lo tenemos grabado, lo dice el ingeniero Juan Seba, claro, que fue el jefe de la inspección de obra, 1 millón de metros cúbicos. Él decía ahí una bocha, la vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a cerrar la charla con Humberto, porque está esperando la profesora Dina Burna, profesora de historia, también parte de todo aquello que nos va a ayudar a recordar y a ordenar aquellos sucesos que tuvieron todas estas cosas que venimos hablando con Humberto,
a quien le tocó ser el intendente entonces. Bueno, Humberto, gracias por venir, gracias por prestarte a contar cosas que por ahí no se conocían. No sé si alguna vez la dijiste en público. No, muy poco. Otra cosa que quiero decir también, que se habla al mucho, pueblo de Federación, a la gente de Federación. Los federales que todavía quedan, los de aquellos que... Una de las cosas que se habla mucho es por el tema de la fecha de inauguración de la ciudad. Yo tuve la suerte de estar en ceremonial de la provincia, en ceremonial de la nación, y en ningún momento se habló de hacerlo el 24 de marzo. No hubo nadie que haya dicho hagámoslo el 24 de marzo, que lo podían haber hecho sin ningún problema. Bueno, eso y menos mal que no se hizo. Bueno, se habló originalmente, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque se hablaba de que iba a ser como una especie de homenaje al golpe de Estado. Supuestamente no era la intención que tenía el gobierno de la época, y que por eso después se lo cambió. Pero en realidad, lo que dice el doctor Arthur, entonces ahora acaba de decirlo, nunca se habló de que... Nunca se habló, nunca se tuvo previsto, no se tuvo ni en consideración, no lo escuché de nadie, es decir, yo estuve más o menos con esta gente, estuve un mes antes, cuando se hacía la programación, y en ningún momento se habló del 24 de marzo, siempre se habló del 25 de marzo. Sí, el trascendido dice que por cuestiones de protocolo no podía haber un accidente y se postergó. Bueno, es una anécdota de la historia, ¿no? Un condimento más de la historia de un proceso que yo reitero se hizo en ese contexto. Por eso es tan importante en el medio de esta charla y de lo que va a venir ahora con Tina Burna, conocer y acercarnos a esa época del país y de cómo lo vivía Federación. Encima de todo eso, Federación tenía que afrontar este duro proceso de tener que dejar todo allá, ver cómo demolían el pueblo y venir acá a empezar de cero. Lo hablamos en un ratito con Tina Burna, lo despedimos a Humberto. Algo más te digo. A ver, algo más. Algo más. ¿Quién ordena la construcción de la ciudad de Federación? Es en un gobierno de facto también. El gobernador Fabre, que en el año 1972 dice que el IAPB comience con los estudios para la construcción de la nueva ciudad de Federación y Poblado de Santa Ana. Sí, estamos y después se sucede, de ahí tenemos que tomar la historia. Después se sucede en el gobierno del justicialismo, épocas que fueron bastante por esas cosas que estábamos, esas imágenes que estábamos viendo. Hubo un periodo que está un poco olvidado de la historia, pero ahora me parece que se lo recuerda un poquito más que quienes lo vivimos, que es del 73 al 76. Y yo creo que hay que vivirlo ese periodo, porque nosotros estamos ningundeando a quienes luchaban por sus ideales. Y muchos que murieron por sus ideales. Sí, muchos los que murieron, porque es decir, algunos no murieron, es decir, ¿por qué se salvaron? No sé, pero ¿por qué? Por esa gente que realmente se jugó la vida por defender algo, por su ideal, digamos, merecen para mí mi gran respeto, a pesar que me digan cualquier cosa, que soy del gobierno de facto. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por haber venido. No, te agradezco vos, Martínez. Siempre estamos a disposición. Ha sido un placer realmente charlar con Humberto, y que es un referente de la gente que merece, al menos desde mi óptica, respeto y la consideración por el esfuerzo que hicieron nuestros padres, nuestros dirigentes de ese momento. Se podrá cuestionar que estaban en un contexto político como el que veíamos recién, pero yo creo que no hay que dejar de reconocer el gran sacrificio que hicieron, y tener que desempeñarse en ese contexto para nadie, más allá de las ideologías, en un clima de terrorismo de Estado, ¿no debe haber sido sencillo. Cuando volvamos
Estamos con la profesora de Historia, Dina Burna, para que nos ayude a ordenar un poquito cronológicamente todo esto. La Secretaría Municipal de Turismo invita a participar de los actos celebratorios por un aniversario más de la nueva federación y extiende el saludo a todos los federenses nativos y radicados que apostaron por el proyecto turístico. Albertone, siempre pastas frescas, desea un muy feliz cumpleaños a Federación, Las Rosas y Pío XII. Tienda Jamaica saluda a la nueva federación por un año más, desde su local en Las Camelias, Casi Urquiza. Tienda Jamaica, todo para la práctica deportiva. Desde las alturas, Imágenes Aéreas Federación, servicio de drones de Claudio Flores, adhiere a los saludos por estos 38 años. Soladray Rock le desea un muy feliz cumpleaños a Federación y que el rock siga sonando. Farmacia La Central, un verdadero estilo a la hora de regalar. Comparte alegría por los 38 años de la nueva federación. Caja de jubilados y pensionados para el personal municipal, Lo Nuestro. En el día del cumpleaños de la nueva federación adhiere a tan importante acontecimiento, trascendental para la actualidad de progreso y pujanza de esta comunidad. K Multiespacio brinda por estos 38 años. En Hipólito Yrigoyen 173, K Multiespacio les desea a Federación un muy feliz cumpleaños. Y antes de ir a la charla con la profesora Dina Burna, vamos a ver el material que le prometí a Humberto Artui durante la entrevista, y tiene que ver con aquel encuentro del año pasado, en el contexto de la celebración de los 37 años de la nueva federación, el reencuentro de quienes trabajaron, los profesionales que trabajaron en la inspección de obra. Allí se contaron muchísimas curiosidades. Nosotros tenemos una grabación de más de una hora, hora y media, de los cuales hemos rescatado algunos fragmentos como para que, bueno, tengan una idea de cómo fue la construcción de la nueva federación desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de quienes vinieron acá a este lugar y se encontraron con un monte, con quintas cítricas, y allí tuvieron que hacer toda una ciudad. Después sí, la charla con la profesora Dina Burna. Soy Roberto Pedrosoni, ¿se escucha? Alias Tito. Vine acá a Federación a cumplir la función servicios de agua, cloacales, plantas de tratamientos. Cuando llegué esto era solamente un campo. No sabía por dónde empezar. Y las perforaciones, que creo que eran 3 perforaciones que estaban bastante lejos. ¿Cómo fueron contactados para venir a trabajar a la nueva federación para el contrato? Desgraciadamente yo hacía rato que ya tenía de jefe al ingeniero Juan Seba en obra sanitaria de la provincia. Y él, tuve la suerte de me reconoció y me trajo. O sea que yo vine ya conociendo al ingeniero Seba. ¿Qué impresión le causó cuando le dijeron van a ir a controlar la construcción de toda una ciudad completa? No tenía ni idea. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Y tenía varios menos. 40 años. Sí, y bueno, 36, 37. No, cuenten, no, sí. Si yo tenía 25. Por favor. No, fue una experiencia maravillosa, porque uno ya se daba cuenta de que iba a cumplir con algo que nunca más se iba a repetir, porque es así. Hacer una ciudad profesional, una ciudad donde vos ves desde lo que venís a ver más todo lo demás, porque éramos
18, 20, ¿cuántos éramos, ingeniero? 19. 19. Y bueno, como dijo el intendente, que le agradezco las palabras que tuvo con nosotros, ¿cómo es? Hubo que suplir el número en horas lo que no se tenía en número, porque en realidad éramos personal bastante acostado para las funciones a las cuales veníamos, por supuesto. En cuanto a la parte social, nosotros realmente vinimos a hacer funciones técnicas, pero sí, yo personalmente noté que socialmente acá no se veía gente que realmente que creo que estaba destinada para... Nunca se presentaron en obra, y es ahí donde de repente nosotros tuvimos que suplir no solamente la parte térmica, sino la función social en cuanto a que la gente, a la gente dejarla conforme, porque eran cosas que por ahí no se podía no se podía arreglar si no eran con... Yo siempre hablando acá. Bueno, quiero apuntar lo que dice Tito, que en el pliego de la inspección, cuando a mí me convocan, podía traer 30 muchachos para la inspección de obra, 30 personas. Yo opté por traer esos 19 o 20 en algún momento, pero los seleccioné previamente. Entonces, todos estos muchachos son lo mejor de lo mejor, porque yo soy un tipo muy exigente y me tuvieron que bancar. Sí, por ahí en algún asado que tanto nos juntamos, la señora le dicen a mi señora que yo era un desgraciado, me enteré de eso, porque tenían que salir a las 11 de la mañana el sábado hacia Paraná y querían salir a las 11 menos 1. No, yo lo obligaba a que salgan a las 11 y 1 minuto. Una curiosidad que tenemos nosotros es saber, ustedes realmente cuando llegaron acá, que esto era todo campo, quinta cítrica, monte. Sí, comimos naranja gratis. Pues otra curiosidad es, digamos, la impresión que le causó. Bueno, son profesionales, claro. Pero ustedes avisoraban que se podía construir una ciudad en ese arroyo, monte. No tan así, porque pusimos 1.000.000 de metros cúbicos de tierra compactada aquí abajo de todo esto. Hicimos una bocha de lo que es hoy Federación, con 1.000.000 de metros cúbicos de suelo, compactado de a 20 centímetros, ¿no? Es decir que fue un trabajo ímprobo. Y después, anécdota, me acuerdo que había unos muchachos que tenían taller mecánico dentro del coso, ¿no es cierto? Bueno, más o menos. La pregunta concreta era nada más si era innovador realmente el sistema de construcción. Y en ese momento el tema prefabricado recién comenzaba, porque hacía poco tiempo que habían comenzado las viguetas prefabricadas para techo. Y sí, los proyectos se tuvieron que adaptar. Nosotros corregimos sobre la marcha muchos problemas. Los comercios del centro acá tienen la bóveda a cañón corrido, se llaman, que fueron una innovación para esta zona, no se usaban todavía ese tipo de... Todo fue contrarreloj. Yo recuerdo que, por supuesto, la empresa y nosotros teníamos que coordinar todo para poder salir. Era todo de apuro, el lago se venía. En determinado momento, porque acá en la obra llovía 30 días, me tocó un julio que llovió
cortó julio más 2 o 3 días de agosto, no sé qué año, cuando estábamos trabajando a full, un barrial que no había forma de meter máquina. Y entonces nos atrasamos. Salto Grande seguía adelante con su proyecto. Entonces la empresa me plantea y vemos que no van a poder compactar bien la zona de costa, de playas, de murallón de Costanera. Y entonces digo, bueno, yo voy a ver si logro por lo menos 30 días más para poder llegar a ejecutar eso bien de acuerdo a pliego, porque hay unos índices que se controlan, que cada muchacho era el encargado de controlar, que si seguíamos con esa exigencia no llegaba. Entonces yo, pretendiendo seguir con la exigencia del proyecto, voy a Paraná, que me reunía con el ministro de Obras Públicas toda la semana de quien yo dependía, y le digo, mire ministro, yo necesito 30 días para poder salir en la costa antes que llegue. Dice, mire, eso rebasa, tenemos que hablar con el gobernador. Justo dice, no sé si el otro día, se reunía con el jefe de Salto Grande, que se acababa haciendo la represa de Salto Grande, era el presidente de la comisión de Salto Grande, y fuimos a hablar con el ministro, el gobernador y el presidente de Salto Grande. Entonces yo le planteo, digo, mire, señores, no llegamos. El presidente de Salto Grande dice, yo lo lamento, ingeniero, vaya y arréglese, y si le llega el agua, usted se arreglará. Bueno, ¿y qué información previa tenían de la obra? ¿Cuántas casas? ¿Cuánto longitud de calle? ¿Infraestructura? Nosotros los técnicos nos recibimos directamente acá, no teníamos nada. Aparte, cuando el proyecto, que llegó el proyecto, y bueno, ahí empezamos. A ver, ahí va a contestar. Jefe. Al principio fue muy... ¿Sigue siendo el jefe, pero se calla la boca? ¿Sigue siendo el jefe, pero se calla la boca? Los jefes somos de nacimiento. Sí, no, fue complicado porque el Copensac, que era la institución que me contrató, tenía ya una casa acá en la vieja ciudad, porque no nos olvidemos que era la vieja ciudad. Entonces, en esa casa vine y me instalé yo. Era de la mañana a la noche, sábado y domingo. Entonces traje a mi familia también ahí, me instalamos ahí. Y la muchachada que iba llegando, no teníamos lugar. Yo recuerdo que para el ingeniero Bellman, creo, por ahí en la chichita que no me va a dejar meter, no, una casa de madera. Hicimos 2 casillas de madera que le pedía al consorcio, porque el consorcio tenía que proveernos cosas, casa y vehículos. Hicimos en la vieja ciudad, en un terreno por ahí que nos dio el negro Guerrero, de la municipalidad. De la escuela Pellegrini. Sí, frente. Y ahí hicimos 2 casas de madera. Creo que una vivía Estopelo y el otro Bellman, que eran los jefes del área de arquitectura e ingeniería. Y después la otra muchachada se fue arreglando hasta que pudimos, cuando ya se construyeron las casas nuevas, ahí tuvimos que ocupar algunas, y ya la empresa antes nos había hecho la residencia para la inspección, una para la oficina y otra donde vivían, que el pastor lo explicó recién, una casa grande donde tenían los dormitorios, todo en madera, casillas de obra. Tenían los dormitorios, tenían ahí una sala para jugar al pintado, los muchachos en su rato de ocio.
pero fue difícil al principio, se llegaron los muchachos. No tengo presente. Bueno, ¿fue una obra más? No, fue una ¿Historia obra. profesional, personal? No fue una obra más. Se hizo una ciudad, Brasilia, gigante. Y nosotros, chiquitos, pero una ciudad. Hacer una ciudad no es un barrio, no es... Nosotros pusimos los teléfonos, el edificio para la oficina de teléfono y de la instalación. Tuvimos que hacer la municipalidad, la prefectura, la ciudad, todo. Pavimento, el hospital, había que preparar todos los partes sanitarios, toda la cloaca, la planta potabilizadora, los tanques, digamos, y la estación, ¿cómo se llama? La planta de cloacal. Es decir, la iluminación, todo subterráneo. En esa época el modernismo era poner subterráneo para que no haya cable aéreo, ¿no? Es decir, que hacer una ciudad era una ciudad chica, creo que eran 1200 viviendas en total. Pero toda la implementación para una ciudad no es un barrio, porque en el barrio tener en la calle, tener la luz en la esquina, y acá no, todo nuevo. La energía hubo que traer de la ruta, poner en alta tensión, en media tensión hasta acá, hacer la transformadora o acá, y eso era algo de energía en esa época, fue la cargada de hacer todo. ¿Y cómo era el rol de ustedes? ¿Era los malos de la película, digo, porque era la inspección de obra que sí. Tenían que controlar que la ciudad se terminara, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación con las otras, con la empresa, con Tuvimos el gobierno de la época? No, el gobierno, bueno, pasaba por gobiernos, militares, civiles, de todo. Pero nosotros éramos los niños mimados, porque lo que pedíamos tenían que cumplirlo, porque los tiempos, como dijo el intendente, no había tiempo, teníamos que salir de abajo del agua. Y salimos así. La última casa que se demolió, y se lo expliqué el otro día en Chagaré, fue mi casa en Federación La Vieja, que yo estaba metido en la locura que era esta obra, con toda la gente. Acá gente que entró a vivir no tenían la ventana puesta, colgaban la frazada, porque no hubo tiempo de terminar todo. Y entonces una tardecita cae mi pibe en una grande bicicleta de la vieja ciudad acá. Era la única casa que quedaba, la mía, donde yo vivía. Y me dice, papi, dice mami que vaya enseguida porque cortaron la luz. Y estaban las topadoras ahí al frente. Entonces voy a ver, le pedí al muchacho que era un amigo, de agua de energía, le digo, conectame por esta noche. Te juro que mañana llevo a la familia. Todos ya se habían trasladado. Yo no tuve tiempo de cargar el camión porque los camiones estaban ocupados también. Entonces había que trasladar a la gente primero. Y me olvidé de eso. Cuando, bueno, me conecta esa noche en la luz y al otro día traje la familia, sí o sí, no tenía otra alternativa. Pero fue la última casa que demolieron. O sea que fue un trasladado más, entonces usted. Sí. Vivió en carne propia. Sí. Bueno, y continuamos en este programa especial de Pasado Reciente. Se viene el 25 de marzo, se vienen los 38 años de la nueva federación. Eso que marcó una época, ¿no? Fue motivo de orgullo para los federales. Yo creo que también fue algo muy atractivo. Tengo una profesora de historia aquí, Dina Urna, que nos va a ayudar a recordar aquellos momentos y sobre todo ordenarlo. Con la fecha por ahí uno se abatata, ¿no? Dina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. No sé si ordenar exclusivamente, pero sí el sentimiento muy particular de ese 25, o bueno, el traslado de la ciudad, más que
ser profesor en una circunstancia, como ciudadana federaense que vivió aquello. Bien, bueno, decíamos recién, federación, la nueva federación, era un motivo de orgullo para los federaenses, ¿no? Por vivir en una ciudad nueva que no tenía privilegios que no tenían otros. Pero además era algo muy atractivo, algo que interesaba, ¿no? Cuando ya se estaba construyendo esta ciudad y todavía estábamos en la vieja ciudad, creamos desde lo que era el Museo Regional un grupo de guías de turismo, porque venían muchos a visitar qué era esa ciudad de federación que iba a desaparecer y qué era esta nueva ciudad. Así que entonces decíamos, ¿cómo los colectivos van a entrar, salir? Los colectivos, perdón, con turistas, con gente de distintos lugares, sin que nadie les dijera nada. Creamos un grupo de guías de turismo estudiando distintas facetas, y así es que entonces le mostrábamos a los que le llegaban cómo era esa vieja ciudad, cómo estaba, y los traíamos aquí, a esta parte que se estaba en construcción, claro está. Había una casa que es la que la empresa nos había permitido para poder mostrar cómo iban a ser las casas. Una cosa didáctica. Sí, mi recuerdo es de la mayoría de los turistas de mirarnos y decir, ¿por qué nos muestran la casa, pero no nos muestran cómo hacen ustedes, qué van a hacer ustedes? No, mostrábamos lo que nos habían dicho, mostrábamos un programa, una construcción, pero cómo iba a ser después, y todavía no lo sabíamos. Una vez que nos mudamos a la ciudad, y cada uno fue poniéndole su impronta, y donde alguna vez me habrán escuchado decir que Federación, después de unos años, recién tuvo alma, ahí sí mostrábamos qué cosa, los arreglos, los cambios, las plantas. Es imposible casi imaginar, salvo las imágenes que hemos visto y que se seguirán viendo siempre, de aquella ciudad que parecía una cuestión lunar. Las casitas, las calles, algunas bien trazadas, pues todavía no, y que tenía que cambiar. Veníamos de una ciudad de árboles añosos, y ubicate que nos cambiamos marzo, abril, mayo. Llovió muchísimo. Así que hay más de una anécdota para contar, más de una anécdota que hoy es risueña, pero que en aquel momento estábamos tan sumergidos en ver cómo nos organizábamos. ¿Dónde está el vecino que yo tenía? ¿A dónde viven mis hermanos? ¿Dónde viven los padres? ¿Dónde están los amigos de mis hijos para que puedan ir a jugar? Fue una época muy especial. Había que reencontrarse, ¿no? Empezamos a buscarnos acá. Claro, seguro. ¿Dónde estaban? ¿Dónde viven? Ya se mudaron, porque no nos olvidé que nos mudamos en etapas. Entonces, ¿ya se mudaron o todavía están allá? A la escuela, ¿vamos allá? ¿Cuánto tiempo? Y entonces recordarán mucho que ya tienen sus años, que íbamos en un colectivo o en nuestros medios hasta la vieja ciudad, hasta que se completan las escuelas aquí. Entonces fue todo vivíamos un poco allá y un poco acá, ¿no? Sí, eso es lo que yo digo en mi publicación, de que un poco allá y un poco acá, sí. Un registro muy importante, ¿no? De acá están todas las familias que fueron trasladadas. Es gracias a... Sí, y así comenzamos. Gracias al registro y al cuidado de Inés Panoso Marelo, que tenía todo. Y entonces están todas las familias que nos mudamos en qué manzana, en qué tipo de casa nos correspondió. Porque hoy, a 38 años, vamos a decir. Casi 40. Casi 40 años, muchas cosas cambiaron, o muchas familias se fueron cambiando. Sí, de por medio todo el crecimiento turístico, ¿no? Sí, por supuesto, toda esa cuestión. Yo digo siempre que Federación, los federaenses, vivimos una situación muy particular, que fue ese traslado compulsivo, o sí te tenías que mudar, pero cómo, dónde, qué, y dónde me toca, y por qué, y cómo. Entonces todo eso
hizo que nos metiéramos para adentro. Y todo eso que estabas viendo y hablando con el doctor Artui de la época, de lo que estaba pasando, no es que lo ignoráramos, pero es como que nos pasaba de costado, porque estábamos en otra. ¿Qué casa te toca? ¿A dónde? Ya me dijeron que me toca de 2 dormitorios, pero ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me hace mi vecino? Mis muebles. ¿Entran allá? ¿Me los van a llevar? Cosas tan simples que vivíamos diariamente. Ahora, Dina, el proceso, claro, no hablo del proceso político, no hablo de la historia. El proceso que le tocó a Federación. Hubo marchas y contramarchas, ¿no? Porque estamos hablando, si vamos a los orígenes, desde el 46, que los federenses sabían que iban a ser trasladados. Pero era algo que no se, digamos, que no se ejecutaba, no se llevaba a cabo. ¿Cuántas marchas y cuántas contramarchas tuvo todo este proyecto de Federación, ¿no? Fíjate que todo lo que significa el estudio de lo que iba a ser Salto Grande viene desde el año 46, que vos decís. Entonces, pero anteriormente ya hubieron otros proyectos, otros estudios, pero se concreta en ese año. Pasaron los años y no se hizo, pero Federación sabía que era, como decía doña Edith Benítez de Ramuspe, la espada de Damocles que nos teníamos. ¿En qué momento iba a caer? No se sabía. Hasta llega esa resolución donde se dice que todo lo que se construía o lo que se agregaba no se iba a reconocer cuando se mudara a la ciudad. Cosa que mucha gente temía y muchos otros se arriesgaron. Y por suerte fue reconocido todo eso. Ahora, bueno, ¿cuántas cosas? Porque uno por ahí pone el foco en el traslado, porque efectivamente se trasladó, pero anteriormente hubo toda una historia que, bueno, lo último la repasaba el doctor Artui en el anterior bloque, ¿no? En donde hubo dudas, en donde hubo decisiones, ¿no? Con las cuales el pueblo de Federación tuvo que, contra las cuales tuvo que luchar, tuvo que tratar de dar vuelta, qué Yo bárbaro, creo que ¿no? los federaenses podemos estar desunidos en muchas cosas, podemos no coincidir, por supuesto, pero en aquel momento donde había que jugarse por el destino de Federación nos juntamos todos. Por supuesto representado por una comisión de intereses y en apoyo a la represa Salto Grande, que se llamaba así, pero donde se pudo luchar para que Federación saliera. Reuniones, más reuniones, ver qué pasa. No olvidemos, como decía también Humberto, a doña Edith, que estuvo luchando por esa comisión de propietarios y no propietarios. Así que era mucho lo que había que hacer, pero nos unimos frente a eso, a esa cuestión y luchamos juntos. Creo que el pueblo federaense es luchador en eso y sobre todo de que no se perdiera Federación como ciudad, porque qué fácil, en un momento dado se dijo, se indemnizan a todos y que cada uno haga lo suyo. Bueno, ahí estuvo eso. Primero hubo que luchar por la indemnización, ¿no? También. Después hubo que luchar para que se construya la ciudad. Después deciden no construirla, hubo que luchar para que esa es la anécdota que cuenta el doctor Artui del 30 de septiembre. ¿Dónde estaba usted en ese momento? El 30 de septiembre del 76. Del 76. Estaba trabajando en ese momento en lo que era la Escuela 14. Hoy la gente puede ubicarse en que es donde está la parte de las termas. Ahí estaba la Escuela 14, que era toda la zona del Ejido, y que pasaba la Ruta 14 muy cerquita. Entonces estábamos trabajando ahí y no entendíamos nada, que pasaban autos pintados, carteles, bocinas, pero no entendíamos nada. No se olviden que para hoy, para los más jóvenes, es increíble que no existían los celulares. El teléfono fijo tampoco había en la escuela, así que no nos podíamos enterar qué pasaba. Así que en ese día, eso después uno se entera qué es lo que habían dicho. Los chicos de la escuela secundaria habían salido de la escuela porque se le echan a vuelo las campanas y van todos como un agradecimiento hasta la Gruta de Luces. Día de la Anunciación. Así lo tituló doña Dora Brun de Arias. Qué bárbaro, ¿no? Son
símbolos de todo lo que nos tocó vivir a los federalenses para llegar a aquel 25 de marzo, el motivo de celebración. ¿Cómo lo recuerda, Dina, al 25 de marzo de 1979? Es el día de la inauguración de la ciudad y donde, por supuesto, era la expectativa de ver qué pasaba. Todos fuimos, los docentes con los alumnos, en la esquina, nos fueron ubicando en lo que hoy es Casa Niño, en la avenida. Sí, un acto que comenzó en la vieja ciudad, lo recordaba Humberto. El acto empieza allá. Los que éramos docentes y los alumnos esperamos aquí. Ah, ¿sí? Claro, en este lugar. Pero sí para esperar la pureña que traía el San Martín, el busto de San Martín. El busto de San Martín. Y todos los chicos, por sobre todo, el helicóptero, toda esa situación. Un día muy particular, como decía también, que ya entregaban los primeros títulos, simbólicamente el título y con un crucifijo de las casas. Las primeras casas que creo que dijo eran 250, no recuerdo exactamente. 250, sí. Pero en las fotos o en los grabados está, en lo que se pudo filmar, está el lugar que fue puesto ahí donde hoy está frente de la casa de Doña Francisca, donde lo del Pique Jiménez. Ahí enfrente, ahí la está esquina histórica, ¿no? Una esquina histórica. Bueno, para decorar este momento de la charla con Dina, vamos a ver todo esto que estaba contando ella, ¿no? Cómo fue que se preparó todo allá en la vieja, la pureña, que después viene acá a la nueva, al lugar donde aporta este dato histórico, si se quiere, ¿no? Fue repartido el acto entre la vieja y la nueva. Aquí vinieron los docentes con los alumnos para esperar a las autoridades de entonces y proceder al acto del corte de cinta y el acto de inauguración. Vamos a ver algunas de imágenes de aquellos momentos, de ese acto que se repartió entre la vieja y la nueva, y en el contexto, bueno, de una ciudad que estaba afrontando quizás su momento más importante de la historia.
éramos los federalenses. El 25 de marzo de 1979, esa jornada que se trató de una jornada donde se llevó a cabo una cuestión protocolar, pero bueno, quizás con la inconsciencia de no saber lo que nos esperaba, ¿no? Porque como hablábamos con Dina recién, por ahí nos sentíamos orgullosos y mostrábamos las cuestiones materiales, pero no estábamos advertidos todavía de lo que nos esperaba, ¿no? No hablábamos de la parte humana, no hablábamos del pueblo y de nuestra vida cotidiana. Vamos a, mientras yo estoy hablando, ya estamos repasando las imágenes de una mudanza, que también fue otro digamos, elemento de la época. La mudanza constituyó también todo un trámite, tanto como lo que fue la indemnización, la pelea por la que se haga la nueva ciudad, las cuestiones estas no resueltas que merecieron por ahí la petición de la gente, como la de los no propietarios, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con los trámites administrativos, si se quiere. Y la mudanza también fue otro elemento de época. Es lo que ustedes están viendo, en este caso la mudanza que, bueno, para mi sorpresa en alguna ocasión, Carmen Peñalver, poeta y escritora de acá de Federación, me decía, me emocionaste, me mostraste las imágenes de la mudanza de mis padres. Pausa y volvemos con la parte final de la charla con Dina Burna, recordando aquellos momentos. La Secretaría Municipal de Turismo invita a participar de los actos celebratorios por un aniversario más de la nueva federación y extiende el saludo a todos los federalenses nativos y radicados que apostaron por el proyecto turístico. Albertone, siempre pastas frescas, desea un muy feliz cumpleaños a Federación, Las Rosas y Pío XII. Tienda Jamaica saluda a la nueva federación por un año más, desde su local en Las Camelias, casi Urquiza. Tienda Jamaica, todo para la práctica deportiva. Desde las alturas, Imágenes Aéreas Federación, servicio de drones de Claudio Flores, adhiere a los saludos por estos 38 años. Soladray Rock le desea un muy feliz cumpleaños a Federación y que el rock siga sonando. Farmacia La Central, un verdadero estilo a la hora de regalar. Comparte alegría por los 38 años de la nueva federación. Caja de jubilados y pensionados para el personal municipal, Lo Nuestro. En el día del cumpleaños de la nueva federación adhiere a tan importante acontecimiento, trascendental para la actualidad de progreso y pujanza de esta comunidad. K Multiespacio brinda por estos 38 años. En Hipólito Yrigoyen 173, K Multiespacio les desea a Federación un muy feliz cumpleaños. Se aproxima un nuevo 25 de marzo, se aproxima un momento especial para los federalenses. Dina, hablando de íconos y de cosas simbólicas, qué poca valoración los federalenses, ¿no? le damos a estas cuestiones, ¿no? Los símbolos, los íconos, los recuerdos, estas cosas que estamos mostrando y que nosotros de las cuales nosotros estamos hablando. ¿Por qué nos está pasando esto? Creo que de a poco se va recuperando, Eduardo. En las escuelas, para estos primeros meses, siempre se habla de esa historia de Federación o de esa fecha. Los chicos vienen hasta el museo a ver cómo es, les cuentan la historia, o buscan material en la biblioteca, o los trabajos con sus padres, sus abuelos. Creo que se está empezando a mover o movilizar para que todos recuerden que esta historia federaense no es igual a ninguna otra y que todo ese cambio también significa de poder mostrar todo el esfuerzo que hacen los federaenses, que hemos hecho en aquel momento para que Federación estuviera, para que Federación se mostrara, para que hoy estuviera en todos los medios, porque bueno, esa frase tan conocida de que el agua nos llevó, el agua nos trajo, o sea que estamos también en esa parte hoy tan especial. Para mí el 25 de marzo significa una esperanza, significó una esperanza.
de cambiar de aquella vieja ciudad, muy querida, claro está, imposible de olvidar, pero frente a esta, que era el futuro, que representaba en aquel momento una vida distinta. Posiblemente todos soñábamos con una ciudad distinta, con un lugar donde nuestros hijos pudieran estudiar, pudieran progresar. Hoy, a 38 años, la ciudad ha cambiado muchísimo. ¿Qué nos falta? Y seguro que sí que nos falta. Y seguramente nos falta valorar todavía muchas cosas que tenemos. Por eso, ojalá que cada uno pueda ir guardando, atesorando lo que tiene, porque todo es historia. Entramos en un terreno muy interesante, Dina, que particularmente a mí me gusta mucho porque en definitiva uno se plantea, los federales nosotros pertenecemos a las otras generaciones, ¿no? Quizá nosotros éramos niños, lo digo, pero digo, esto de se logró la ciudad que soñaban aquellos federalenses con la incertidumbre que querían, por la que lucharon, por la que pelearon, aquellos federalenses que dudaban si le iban a pagar, si no le iban a pagar, en su mente, digamos, se logró a 40 y pico de años, 50 años, esa ciudad. Yo creo que se sigue buscando otras cosas, pero sí, me parece que en la mayoría tenemos esa ciudad que soñamos alguna vez, o que estuvimos esperanzados. ¿Qué falta? Sí, claro, que tenemos muchas cosas que antes no teníamos también. Que nuestros hijos pudieron estudiar aquí o hacer lo que en general se estaban imaginando también. Mucha gente se fue de Federación, como decía el doctor Artui, pensando en que quién sabe cómo iba a ser esa ciudad. Y bueno, lamentablemente para ellos se fueron y vivieron extrañando, porque tuvieron que ubicarse en otro lugar. Mucha gente volvió, pudo estar. Muchos jóvenes, como él, estaban estudiando afuera, volvieron y se instalaron en Federación, y muchos jóvenes hoy están apostando a esta federación. Por supuesto que hay que recordar algo, quienes para aquel momento de traslado teníamos alrededor de los 30 años, hoy ya tenemos unos cuantos más. Así que realmente no somos tantos, y es una deuda todavía, sí, de seguir recuperando esa historia y que no perdamos la memoria. Porque cuando nos ponemos a hablar, ¿dónde era el registro civil cuando nos vinimos? ¿Era en el duple de tal lugar? No, sí, ese tipo de cosas no nos tenemos que olvidar y todavía queda la deuda de escribir. Bueno, gracias, Dina. Por favor. Gracias por venir, por ayudarnos a recordar de alguna manera y a recrear esos sentimientos, ¿no? Es muy fuerte esto que dice usted, de que venían de afuera y decían, pero esto hablan de lo material y no hablan de cómo van a ser acá un pueblo, ¿no? Es increíble. Sí. Increíble. Bueno, hay un ser federalense que después de todo lo que pasó, ¿no? de lo que fue aquel 25 de marzo, todo lo que charlamos aquí con los dos invitados para este programa especial que va atravesando todas las etapas de la historia. Y qué interesante este lugar para vivir, que en ese contexto político que veíamos recién tuvo que afrontar los traslados, las incertidumbres. Yo la verdad admiro a la gente de Federación de esa época, que tenía que llevar adelante la organización de un pueblo, los traslados, las peticiones, todo lo que hablamos acá. Merecen nuestro respeto y nuestra admiración, porque bueno, fueron ellos forjadores en alguna medida de la realidad de hoy de Federación. Ahora, ahí entramos también en una disyuntiva, ¿no? Esta ciudad que soñaron aquellos federalenses es la que les dieron el Estado Nacional, que fue el Estado Provincial, que fue el encargado de hacerle
la ciudad y el Estado Nacional que tuvo que indemnizarlo y que hizo la represa. Oírle que los mismos federalenses forjaron con sus propios recursos y asumiendo los riesgos que ya sabemos. Pero esa es otra historia. Aquí lo que queríamos recordar simplemente es 25 de marzo de 1979, con sus colores, con sus cosas que sucedieron, y bueno, y lo que deja la historia, ¿no? La historia siempre, un suceso, siempre deja cosas para comentar y para recordar, valorar y demás. Gracias por haber presenciado este programa especial. No es el comienzo del ciclo del pasado reciente, tenemos más historias para contar, pero el ciclo va a empezar dentro de unas semanas más. No tengo certeza todavía de cuándo. Al programa lo van a poder ver a través de YouTube. Cuando comencemos el ciclo le vamos a decir con precisión de cuál es la dirección donde van a poder acceder. Por ahora en Canal 2 Federación. Gracias y feliz día, Federación.